Ahora, vamos a traer entonces la data y esa data la vamos a ir aquí incorporando. Entonces para eso nosotros necesitamos en el archivo listar usuarios, necesitamos incluir, recuerden que tenemos aquí la tabla, ¿verdad? Necesitamos incluir aquí dentro de la tabla, o sea dentro del tbari, necesitamos que esta fila, este tr que tenemos acá, necesitamos estarlo duplicando por cada usuario. Para eso necesitamos entonces tener un pequeño identificador aquí en esta estructura, al cual le vamos a poner un ID y le podemos colocar, por ejemplo, no sé, le vamos a colocar un ID, perdón, ahí lo eliminé. Vamos a colocar un ID y a este ID le vamos a poner usuarios-table body, por ejemplo, de esta manera. Entonces este es un ID que estoy creando para poder, digamos, reemplazar aquí, para poder identificar, ¿verdad? Que en el cuerpo de la tabla es donde voy a hacer el reemplazo. La otra cosa es que necesitamos instalar jQuery. Entonces jQuery lo vamos a ocupar para hacer la instalación. Escribimos jQuery cdn. De esta manera nos vamos a ir aquí al repositorio de cdns y vamos a utilizar este que está aquí minificado. Entonces nos vamos a ir al final, lo vamos a incorporar al inicio de todo, ¿verdad? Ahí tenemos unas cosas ahí que son parte de la plantilla. Entonces con el jQuery ya podríamos hacer la instalación, digamos, de toda la data que nosotros vamos a incorporar en la tabla. Ok, entonces para eso nosotros aquí vamos a implementar una lógica bastante compleja y es utilizando jQuery. Al final de los scripts vamos a crear un nuevo script. Este script lo vamos a utilizar para poder, como les he dicho antes, obtener toda la data. Recuerden que la data la obtenemos a través de este método get, porque ya tenemos un controlador. Así que si yo escribo esto y le doy send, tenemos los dos usuarios que estamos viendo en la base de datos. Así que vamos a necesitar básicamente esto. Por lo tanto podríamos copiarnos aquí el script que hace la conexión. Entonces vamos a escribir aquí el cuerpo de la petición Ajax y comienza así, signal $, Ajax, y aquí lleva en este caso el cuerpo de la petición y eso se cierra con punto y coma, ¿verdad? Entonces aquí tendríamos ya que definir todo lo que vamos a hacer. En primer lugar vamos a necesitar una URL de un endpoint y esto es básicamente, vamos a comentar aquí, vamos a ponerle endpoint de esta manera. Este sería nuestro endpoint y esto se separa con una coma. O sea, aquí vendría nuestra URL, ¿verdad? Recuerden que la URL va a ser esta. Eso ya lo tenemos programado como parte de la API. Así que ya tenemos la URL. Después del endpoint viene el método. Así que escribimos method y el tipo de método, recuerden que es en este caso de tipo get, porque así lo programamos, de tipo get. Después de esto vendríamos a tener dos cosas, posiblemente una respuesta satisfactoria. Entonces aquí podríamos tener un success y podríamos tener un error. Entonces antes de hacer la configuración del success, aquí podríamos tener un error y el error sucede cuando básicamente por cuestiones de internet o por cuestiones de red no estamos llegando a la URL o porque está directamente mal escrito, ¿verdad? Entonces aquí podríamos tener también un error, pero en ambos casos, tanto en el success como en el error, nosotros vamos a ocupar una función que es la que nos va a disparar, digamos, la que nos va a ejecutar toda la lógica. Entonces podríamos tener una función. La función normalmente es una función anónima, así que no lleva nombre. Y aparte de eso, va a recibir aquí un parámetro, ¿verdad? Como ustedes lo pueden ver ahí. Nosotros normalmente lo vamos a encontrar como success, así, de tal manera que, o para que no se confunda, lo vamos a ver como data, vaya, porque aquí al fin y al cabo es un nombre donde vamos a recibir la respuesta.
En el caso del error, de igual manera, ¿verdad? Esto recibe una función. Entonces, como es una función también anónima, o sea que no tiene nombre, podríamos dejarla así, functions, y esto va a recibir un error en caso de que sea un error. Entonces lo podemos abreviar de esta manera. Entonces, ¿cómo lo podemos, digamos, programar? Primero, podríamos hacerlo a través de un alert, así, pero desde mi punto de vista los alerts son muy invasivos y podríamos mandar aquí el error. Entonces, el error lo podemos ver, digamos, como un alert. Ya les voy a mostrar, por ejemplo, un alert. Voy a darle aquí control S. Un alert sería algo así como lo siguiente: alert. Entonces mando aquí un mensaje, este es el mensaje, le doy control S y van a ver ustedes que cuando recargo la pantalla me aparece este alert, pero desde mi punto de vista esto es muy invasivo. La otra cosa es que vean que por detrás la página se queda recargando, entonces tengo que darle a aceptar y eso no me parece muy agradable. Entonces, por lo tanto, aquí nosotros lo podríamos manejar en la consola. Entonces, la consola es, digamos, algo que solo se ve desde el navegador. Entonces, esto lo podríamos dejar así. Y podríamos tener aquí, para que vean la diferencia, un console log, por ejemplo, de un mensaje, ¿verdad? Por ejemplo, el mensaje podría ser mensaje por consola. Entonces, yo lo voy a guardar. Voy a inspeccionar acá antes de darle refrescar. Voy a inspeccionar y quiero que miremos aquí algo que dice consola. Como ustedes pueden ver aquí hay unos errores. Me dice que no está definida la propiedad get. Eso es porque todavía no se ha finalizado, ¿verdad? La parte esta del Ajax. Sin embargo, yo lo que espero ver ahorita es este mensaje. Entonces voy a dar control S, voy a recargar acá y ven que dice mensaje por consola. Este es el mensaje que yo esperaba ver, porque en efecto así lo estoy programando, y eso es menos invasivo porque para poderlo ver hay que estar monitoreando la consola y al usuario no le aparece aquí de manera invasiva. Entonces lo podríamos manejar así. Voy a cortar esto y voy a continuar aquí entonces con esta parte. Ok, entonces recuerden que tenemos, bueno, este método o esta parte aquí del error, esta ya estaría programada, ¿verdad? Eso solo es básicamente esto: el error, una función anónima, recibe el error a través de esta variable y después, si a un caso lo queremos mostrar. Entre otras cosas, esto no es necesario, o sea, no es obligatorio también crearlo. Sin embargo, a veces suelen suceder errores, como les decía, y también es importante estarlos monitoreando. Nos vamos a enfocar aquí en el success, porque es aquí cuando, si todo va bien, tenemos la API, esto se ejecuta a través del método get, vamos a obtener una respuesta, esa respuesta la vamos a obtener aquí en la data, así que por lo tanto esta variable data nosotros la podríamos ver por consola. Entonces podríamos poner aquí console y podríamos escribir la variable data, que es la que nos está devolviendo la API, ¿verdad? O en este caso el endpoint. Entonces vamos a irnos acá y voy a recargar la página y tengo todavía aquí un error que quiero solucionar antes que nada. Entonces me dice que el método get no está definido. Ok, entonces vamos a hacer lo siguiente. Aquí en el método get tengo un error aquí porque esto debe ir, por eso es que no está definido, debe ir así, ¿verdad? Entonces el bucle. Entonces necesitamos en primer lugar recorrer este objeto, ¿verdad? Llamado data. Entonces vamos a escribir data y aquí vamos a hacer un for each. Entonces data.for each y vean que me dice que necesito crear una variable llamada elements. En este caso elements, digamos que es lo que me sugiere, pero como yo sé que son usuarios, pues lo voy a poner aquí usuario de esta manera. Entonces todo lo que viene en data lo estoy almacenando en esta tabla, en esta variable llamada usuario. Por lo tanto, si yo quiero hacer referencia a algo de la data, por ejemplo al nombre, voy a hacerlo a través de usuario.nombre. Si quiero el email, usuario.email y así sucesivamente. Y todo dentro del bucle, ¿verdad? Entonces vamos a darle aquí una especie de espacios. Entonces vamos a comenzar aquí de la siguiente manera. En primer lugar, necesito
necesito la estructura, ¿verdad? De la data, que es esta. Esta estructura yo la voy a cortar. Al darle cortar, vamos a ver lo siguiente. Vamos a ver que aquí no tengo información, ¿verdad? Porque la he cortado, obviamente. La idea es hacerlo de manera dinámica. Entre otras cosas, aquí me da un error porque todavía el for each todavía no lo tengo completamente terminado. Así que ese for each, digamos que aquí lo vamos a comenzar a trabajar. Entonces para eso vamos a crear una constante. La constante le podemos llamar, por ejemplo, row, porque lo que vamos a tener es una field. Entonces vamos a crear aquí una constante, la vamos a poner row. Esta constante va a ser igual a todo el HTML que me he cortado, pero esto sería un error porque estoy mezclando HTML con JavaScript. Entonces, por lo tanto, yo necesito ponerlo entre apóstrofes, recuerden, y cerrar el punto y coma. Pero aquí me marca un error porque aquí estoy, si ustedes se fijan, estoy mezclando aquí comillas, entre otras cosas. Puede ser que en algún lado también tenga estos apóstrofes. Y también la otra cosa es que cuando voy a usar las comillas, todo tiene que estar en la misma línea, ¿verdad? Todo esto debería estar así. Y hacer este trabajo pues es bien complejo porque todo tengo que tenerlo en la misma línea para que esto me funcione. Entonces para eso en JavaScript se ha hecho, o hay una solución bastante práctica, y es que en vez de utilizar las apóstrofes podemos utilizar las comillas invertidas, o sea, estas que se le llama backticks. No sé si alcanzan a ver, pero lo que tenemos es una comilla pero así inclinada, por lo tanto también aquí necesitamos inclinarla. Y voy a poner esto y el fin de la línea. Entonces vean ustedes ahí que todo se pone de color verde, ¿verdad? De hecho es la forma correcta como esto debe de estar. Así que voy a dar una tabulación acá para seguir este orden. Entonces en esta tabla, en esta constante llamada row, estoy almacenando todo esto, que es el row que antes mirábamos. Abajo de esto, lo que vamos a hacer entonces es poder incrustar ese HTML dentro de la tabla, ¿verdad? Y para eso recuerden que creamos un ID. Entonces es aquí el momento de poner en uso este ID que acabamos que creé. Entonces lo copiamos, vamos a quitar este espacio. Podríamos crear aquí una constante solo para tener la referencia. Entonces puedo crear aquí una constante. A la constante le puedo llamar así como el ID, ¿verdad? Ay, no lo copié. Así como el ID, usuario, stable, body. Entonces puedo crear esa constante, solo que para que no me dé error lo voy a dejar así, de esta manera, sin los caracteres especiales, ¿verdad? Y esto va a ser mi constante. ¿Y a qué va a ser igual esa constante? Ok, entonces aquí donde vamos a hacer la referencia al ID, en este caso estoy pegando, y es el ID del cuerpo de la tabla, ¿verdad? Entonces ya con eso estoy haciendo la referencia hacia esta posición en el documento, y la estoy obteniendo, o mejor dicho, la estoy almacenando en esta constante llamada usuario table body, y ya con eso puedo comenzar a trabajar acá. Entonces yo me ubico aquí al final para poder incrustar todo el HTML que se me va a generar de manera dinámica, que es esto. Yo necesito hacer un append, es decir, hay una propiedad llamada append que es para aperturar en una determinada posición. Es por eso que obtenemos la posición de donde lo queremos en esta constante. Entonces se llama append, y lo que vamos a insertar es el row, ¿verdad? Que es esta constante que acabamos de crear aquí. Entonces ya con esto deberíamos de tener el mismo resultado, pero dos veces. Si yo actualizo acá y vamos a ver, tengo un error, me dice que no está definida el for each. Ok, el for each aquí lo tengo mal, y es el que he dado para después. Entonces aquí no es data array, no sé por qué esto me lo modificó, ¿verdad? Aquí es data.forEach, creo que fue cuando lo creé, más bien data.forEach. Tenemos el usuario y después tenemos aquí
el método para poder cerrarlo. Okay, ya ahí ese error debería de haberse quitado. Y en efecto, ¿verdad? Ya se quitó. Es más, si nos vamos aquí a la tabla, vemos cómo se está repitiendo de manera estática cada fila, ¿verdad? En este caso lo tenemos 4 veces. Entonces, antes de hacer el llenado, lo que podemos hacer es, ya que tenemos aquí esta constante, lo que podemos hacer es vaciarla, ¿verdad? Para que esté vacía. Entonces vamos a escribir el nombre de la constante y le vamos a decir .empty. Sin embargo, me estoy fijando que el código lo tengo 2 veces repetido, por eso es que nos aparece 4 veces, porque se repite por cada usuario, y como está duplicado aquí, eso se repite y nos aparece en cuatro ocasiones, ¿verdad? Por eso tenemos aquí 4 veces esto. Sin embargo, voy a recortar esto, porque esto debería de ser hasta aquí. Entonces tenemos aquí el final del TR. Vean, aquí solo tendría una fila. Entonces si recargamos acá y actualizamos, solo deberíamos de tener 2 filas, y en efecto ahí los tenemos. Ya con esto digamos que tenemos de manera estática estos datos, ¿verdad? Sin embargo, todavía nos hace falta. Recuerden que todo lo tenemos aquí en usuario. Entonces aquí en usuario nosotros podríamos, en primer lugar, comenzar ya a mandar los datos. Entonces cuando estamos mezclando HTML, así de esta manera, en un JavaScript, para poder concatenar los valores, o para poder incrustar aquí los valores, necesitamos hacerlo dentro de este tipo de nomenclatura, ¿verdad? Abrimos el signo del dólar, luego las llaves, y después de eso viene el nombre del objeto. Recuerden que se llama usuario, porque todo lo que viene en data lo estamos guardando en usuario, y especificamos el nombre del atributo, que en este caso es nombre. ¿Por qué sé eso? Porque al momento de recuperarlo viene tal cual, ¿verdad? Así es en este caso el nombre, o sea, el nombre del atributo, en este caso se llama nombre también. El email de igual manera, ¿verdad? Entonces necesitamos la misma nomenclatura. Entonces, por ejemplo, acá vamos a escribir signo del dólar, abrimos y cerramos las llaves, ponemos usuario punto email, y ya con esto debería de verse los datos. Ok, voy a cerrar esta consola de manera temporal. Entonces voy a recargar aquí, y noten cómo ya aquí los valores vienen desde la base de datos, ¿verdad? No falta el rol. Entonces en el rol es exactamente lo mismo. Copiamos esta sintaxis, y aquí dice organization, aquí debería decir roles, y luego en el campo rol, que se encuentra, déjenme ver dónde está, tenemos aquí rol, aquí vamos a ver si es ese role organization. Ok, debería de decir aquí, más bien debería ser este aquí, ¿verdad? Entonces aquí sería el código del rol, que en este caso lo vamos a obtener de roles ID roles. Entonces copiamos ese valor y lo pegamos aquí, solo que aquí, bueno, ahí estaría bien. Entonces si recargamos acá, vamos a ver cómo tenemos rol 1, pero esto no es, digamos, reconocible por digamos que por un usuario que no tenga acceso a la base de datos, no entendería qué es el rol 1 ni qué es el rol 2, entre otros, ¿verdad? Entonces necesitamos hacer un tipo de validación antes de poder imprimir este rol. La otra cosa es que creo que se miraría mejor aquí y no en este otro atributo que tenemos acá, porque sería como redundar aquí al fin y al cabo. Entonces si lo dejamos así, vamos a tener aquí el rol 1, ¿verdad? Porque este es el título. No quiero que se mire así, 1 y 1, así que tenemos que hacer una pequeña validación. Recuerden que estamos dentro del bucle for each. Entonces aquí adentro nosotros podríamos comenzar a crear una constante. Entonces podríamos crear una constante. Esta constante le podemos poner rol, y aquí vamos a hacer una pequeña, bueno, vamos a hacer una condición,
que en el caso de que el usuario o el rol del usuario sea uno, entonces que nos muestre una determinada palabra, que en este caso sería el rol correcto, ¿verdad? Entonces recuerden que estamos en usuarios, o sea, aquí estamos obteniendo todo, punto roles, ID roles, que sería el que tenemos acá abajo, roles, ID roles, y esto lo vamos a comparar con el valor 1. Y si esto es valor 1, o sea, si esto es 1, entonces nuestro resultado va a ser aquí la palabra master. La palabra master, ¿verdad? Caso contrario, entonces aquí vendrían los dos puntos. Recuerden que esto es un if ternario, al fin y al cabo, lo que estoy haciendo, para hacerlo todo en una sola línea. Entonces, caso contrario, vamos a copiar esto. Y sería cuando el rol es igual a 2, entonces aquí sería profesor. Y caso contrario, entonces ya por defecto vamos a tener la palabra alumno, porque no esperamos más roles, solamente esos. Entonces cerramos aquí con punto y coma, y recuerden que ahora se encuentra aquí en rol. Entonces como hemos modificado, entonces vamos a tener que cambiar aquí a la variable o a la constante que hemos creado llamada rol. Y con eso ya tendríamos acá lo siguiente. Tenemos master y master. Pero ¿qué pasa si en la base de datos yo modifico uno de estos usuarios? Por ejemplo, aquí en el caso mío yo le pongo que sea un rol número 3, por ejemplo. Y le doy un enter. Y voy a aplicar este cambio. Vamos a darle finalizar y me voy a ir aquí al HTML, voy a dar a refrescar y vean que me dice alumno. La otra cosa es que si yo soy un máster, no podría o no tendría que estar viendo aquí otros usuarios de mi mismo nivel. Tendría que ver usuarios acá por debajo de mi nivel, y en este caso el alumno o el profesor. Por lo tanto tengo que hacer una validación también, que si soy el usuario con rol master no puedo ver no puedo ver otros usuarios llamados master. O caso contrario, ¿verdad? Si soy un profesor no puedo ver otros profesores, porque sería algo extraño estarlo viendo. Entonces podríamos hacer aquí una pequeña validación antes de generar la columna, o sea, antes de hacer esto. Nosotros aquí podríamos validar el tipo de rol. Recuerden que lo podemos hacer también con un if normal y no necesariamente con un if ternario. Por ejemplo, otra forma de hacerlo sería con los if que ya comúnmente conocemos. Y recuerden que el objeto se llama usuario. Entonces, si el usuario punto, recuerden que se llama roles bajo ID roles, el nombre del atributo, ¿verdad? Si esto es diferente a 1, debería de poder ver toda esta constante tendría que poderla insertar, ¿verdad? Entonces antes de hacer aquí después de hacer aquí el append, necesitaría cerrar ese bucle que o esa condición que acabo de crear, ¿verdad? Y para eso lo hacemos con la llave. Entonces esta sería la llave de cierre del if. Entonces este sería el fin del if, y aquí me hace falta obviamente poderlo aperturar. Entonces todo esto que está acá voy a darle un pequeño espacio, o sea, para que no todo esté ahí a la misma digamos sangría o tabulación, y entonces lo vamos a dar así para poder ordenar mejor el código. Entonces esta es la llave de cierre, esta es la llave de apertura, y esto es en caso de que el usuario sea diferente a 1, ¿verdad? El rol sea diferente a 1. Entonces voy a desacoplar y voy a guardar el cambio, y vemos como ahora solo tenemos visible al usuario alumno. Ya con esto lo que nos haría falta es esta parte de acá, que para eso voy a crearme otro usuario, solo para ir haciendo las pruebas necesarias. Y voy a aprovechar que ya tenemos por aquí un archivo llamado crear usuario. Este crear usuario debería ser algo como
como este método que tenemos aquí, ¿verdad? O sea, deberíamos de poder enviar esta data. Entonces necesitaríamos 1, 2, 3, 4 campos. Lo voy a hacer de la siguiente manera. Voy a comenzar a copiarme el código del index, que es este que tenemos por acá. Recuerden que le damos control U. Entonces después de esto copiamos, cerramos y pegamos, ¿verdad? Eso sería básicamente. Entonces esto lo vamos a... Bueno, este bittype ya lo puedo cerrar. Entonces recuerden que se llama crear usuario, ¿verdad? Create user, y aquí ya lo tenemos. Necesitamos aquí incorporar un formulario, y si nos vamos a los componentes que tenemos, vamos a poder ver aquí algo que dice forms. Entonces ese formulario podríamos copiar ciertos valores, ¿verdad? Por ejemplo, aquí tenemos estos datos. Entonces creo que vamos a hacer lo siguiente. Voy a ubicarme aquí donde dice forms y voy a copiar todo este segmento. Esto lo voy a cerrar. Voy a copiar todo el segmento. Este sería. Entonces vamos a copiar este elemento. A partir de aquí, recuerden que tengo que ubicarme aquí, ¿verdad? Enter code here. De hecho voy a estar usando esto, entonces le voy a dar guardar. Entonces voy a pegar aquí el formulario. Lo pegamos. Voy a hacer esto más pequeño. Este formulario tiene muchas cosas y no lo vamos a utilizar todos. Sin embargo, solo para ver si está todo bien, lo voy a actualizar acá. Y en efecto aquí tenemos los campos, ¿verdad? Entonces lo ocupamos, según esto, ocupamos un nombre, o sea, ocupamos cuatro inputs, entre otros. Y entonces voy a comenzar a eliminar código de aquí, código innecesario. Vamos. Este que es de tipo URL no lo ocupamos. Este que es de tipo font no lo ocupamos. Necesitamos el del password y ocupamos uno más. Entonces voy a eliminar todo. Primero, recuerden que le voy a guardar aquí para que miremos lo que vamos haciendo. Refrescamos y tenemos, bueno, aquí tenemos algo extraño. Entonces este es el del password, que creo que está aquí. Este label que está aquí necesita estar acá. Por eso es que tenemos ahí algo bien raro. Teníamos algo bien raro. Entonces si actualizamos, ahí lo tenemos bien. Y este de color, este se me vino. Entonces voy a eliminar esto, ¿verdad? Porque lo que necesitamos ahí es un input de tipo, un input totalmente diferente. Entonces tenemos aquí el input llamado de tipo text, el cual vamos a requerir. Entonces para eso le vamos a poner aquí el atributo require. Aparte de eso le vamos a poner un name. El name lo vamos a poner por acá. Entonces vamos a hacer un name, o sea, vamos a poner el name. El name se va a llamar nombre. Vamos a ponerle un ID. De igual manera, el ID se va a llamar nombre. Y vamos a hacer lo mismo para el email. Entonces el email va a ser requerido. Va a tener un ID llamado email y va a tener un nombre llamado perdón, pero aquí es name, no es name, no es nombre, aquí es name, y va a tener un nombre llamado email. Vamos a hacer lo mismo con el password. Es de tipo password, es requerido. Va a tener un nombre llamado password, vamos a tener un ID llamado password. Entonces vamos a hacer un select. Recuerden que los select llevan un nombre. El nombre va a ser en este caso el nombre de la propiedad, ¿verdad? Que esperamos recibir, que en este caso es roles, ID roles. Y los select dentro llevan las opciones, que serían los options. Y vamos a poner aquí, por ejemplo, los 3 roles que ya conocemos, que sería master. Vamos a duplicar esta fila 2 veces más y lo vamos a poner aquí profesor.
y también le vamos a poner alumno. Este es el que le vamos a poner la misma clase a estos atributos por control, porque creo que esto es lo que nos hace falta para que no se vea tan feo ahí todo montado. Entonces vamos a actualizar acá y en efecto ahí lo tenemos, pero hay algo todavía que está como montadito, ¿verdad? Y eso es este label que tenemos acá. Entonces vamos a darle control S y refrescamos y ahí ya lo tenemos, ¿verdad? Entonces lo que sucede es que tenemos aquí ya por defecto un valor seleccionado. Entonces nosotros podríamos poner un valor ahí que no sea seleccionar. Selecciona un rol, por ejemplo, y no va a tener un value, sino que en este caso va a estar desactivado. Entonces podríamos ponerle aquí un disable de esta manera. Una cosa es lo que el usuario mira, en este caso son estos datos, y lo otro es cómo nosotros lo mandamos a la base de datos. Recuerden que tenemos que mandar el 1, el 2 o el 3 porque son los roles existentes. Entonces lo que se guarda es este valor que tendríamos que tener aquí ya de manera registrada. Entonces en vez de mandar la palabra master, la palabra profesor, la palabra alumno, vamos a mandar el código a través del value. Eso es lo que se envía a la base de datos, eso es lo que vamos a enviar. Y obviamente aquí nos falta el nombre, ¿verdad? En este caso el nombre que le vamos a colocar podría ser este mismo. Entonces lo vamos a pegar ahí. Nos falta aquí un botón. El botón sería de tipo submit. Recuerden que es un formulario y podríamos hacer uso de uno de estos elementos que ya tenemos acá, de estos botones. Por ejemplo, este de color verde. Entonces lo inspeccionamos y voy a copiar este botón. Entonces vamos a darle aquí copiar elemento, y me voy a asegurar de colocarlo dentro de la etiqueta de form, dentro de la etiqueta de cierre. Entonces escribimos eso, y además de que sea de tipo bueno, aquí no va a importar, sin embargo ahorita lo voy a poner de tipo submit. Ok, entonces ahí ya tenemos el botón y es de tipo submit. Y aparte de eso ya podemos ver aquí los campos, ¿verdad? Que están aquí predefinidos en cuanto al tipo de rol, y no es seleccionable aquí. En este caso la palabra selecciona un rol no se puede seleccionar, ¿verdad? Está deshabilitado. Por más que yo haga clic, está deshabilitado. Entonces ya tenemos el dato. Ahora, esto necesitamos mandarlo a nuestro... Recuerden que tenemos un endpoint que es este. Necesitamos mandarlo. Podríamos copiar aquí el jQuery, porque esto es básicamente lo que necesitamos. O sea, esto es lo que vamos a implementar. Entonces nos vamos a ir acá y vamos a crear un nuevo script. Recuerden que para eso necesitamos implementar jQuery, ¿verdad? Y jQuery ya lo teníamos aquí en listar usuarios. Entonces vamos a copiar antes que nada vamos a copiar esta línea de jQuery, porque si no, no nos va a funcionar. Y en crear usuario vamos a instalar aquí jQuery en este otro archivo. Vamos a crear aquí entonces el script, y este script sería digamos, aquí necesitamos hacer lo siguiente. Necesitamos escuchar el ID, o sea, necesitamos escuchar el formulario, necesitamos crear un ID, que en este caso aquí yo ya lo he creado, insertar USR, para poder escuchar cuando este formulario ha sido enviado a través de este submit, a través de ese botón. Entonces, para hacer eso necesitamos jQuery, necesitamos hacerlo dentro de un script. Entonces vamos a abrir el signo del dólar. Aquí recuerden que como es un ID lleva el numeral, perdón. Después de esto lleva el onSubmit, pero de la siguiente manera. El onSubmit, o en este caso el submit, el envío, debería ir así. Y esto recibe una función anónima. En este caso es la palabra function y no lleva nombre, por eso se llama función anónima. Y aquí normalmente se suele llamar así, de esta manera, event. Esto es para prevenir el envío de los formularios. Y aquí me falta un punto y coma. Entonces con este event vamos a prevenir. Entonces vamos a decir event.prevent default.
Eso es para que no recargue la página, no recargar la página cuando se hace el envío. Cuando se hace el envío. Para eso nos va a servir esta línea y necesitamos pasarlo aquí como argumento, ¿verdad? Porque si no, no nos va a funcionar. Después de esto, ahora sí necesitamos incorporar la petición Ajax, que es esta que está acá. Entonces la vamos a pegar y vamos a estructurar esto de una manera un poco más ordenada. Y fíjense que necesitamos entonces estos valores, ¿verdad? Para eso necesitamos crear 4 variables, una por cada atributo. Recuerden que los campos ya le pusimos un nombre, o sea, los atributos ya le pusimos un nombre. Por ejemplo, en el caso del select, le puse, aquí tenemos el ID, perdón, es el que ocupamos, porque no vamos a usar aquí el action, sino que lo vamos a hacer a través de jQuery. Y todos sus inputs del formulario ya están identificados con su atributo ID, que en este caso nombre, email, password, etcétera, ¿verdad? Ya tenemos el rol. Entonces bien, vamos a comenzar a crear aquí algunas variables. Esas variables las vamos a definir aquí al momento de que se ejecuta el envío. Entonces vamos a definir la primera, vamos a decir let, se llama nombre, se va a llamar nombre, y eso va a ser igual al atributo nombre, o sea, al input con el nombre, con el ID nombre, de esta manera. Y necesitamos de ese ID el valor que el usuario escribe, ¿verdad? Por eso le escribimos esto. Y vamos a hacerlo 4 veces más, una por cada atributo. En este caso sería email. También necesitamos para el password y necesitamos para el rol, que en este caso se llama roles ID roles, y lo vamos a definir de esta manera. Entonces ya tenemos aquí los datos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Simplemente vamos a sustituir aquí, en el caso del email, vamos a sustituir aquí por el email, en el caso del password de igual manera, y en el caso del rol sustituimos. Y aquí en el console.response lo que voy a hacer es pegarlo, y el título, o sea, el mensaje que me está mostrando acá, lo que voy a hacer es que le voy a pasar el valor de la variable que me va a devolver la API o el endpoint. Esto que dice cookie, pues esto está de más, lo podríamos quitar. Nos aseguramos de que el servidor esté corriendo, está bien, y vamos a hacer la prueba. Entonces vamos a escribir aquí, por ejemplo, María José, por ejemplo, vamos a tener el correo mj@mj.com, un password 123, vamos a seleccionar un rol y vamos a hacer el envío. Y vamos a irnos acá, me dice conexión exitosa, aparentemente no tengo ningún error. Vamos a irnos a la base de datos y vamos a refrescar aquí, y tengo guardado a María José con el rol número 2, que sería el rol del usuario, o sea, está haciendo correctamente la inserción. Ahora, aquí del lado del cliente no estoy obteniendo la respuesta. Eso podría ser que sea porque esto no está totalmente configurado. Entonces nos vamos a ir aquí a la librería del suite. Ok, aquí por aquí viene. Entonces este sería, ok, pero este es de manera local. Debería de ser aquí la CDN. Entonces este es suite alert. Debería ser el script. Entonces vamos a comprobar, a ver, o sea, vamos a pegarlo acá, actualizamos y vamos a hacer otro envío. Entonces en este caso vamos a hacer el envío de, por ejemplo, de Johnny Reyes, por ejemplo. El correo va a ser gr@gr.com, contraseña 123, va a ser un profesor, por ejemplo, y vamos a darle, okay, pero antes tengo que guardar el cambio, ¿verdad? Porque si lo hice aquí, pero no refresqué la página. Ok, guardamos, vamos a poner Johnny Reyes, correo gr@gr.com, contraseña 123, seleccionamos el rol que sería profesor y le damos enviar.
y ahora sí está funcionando la alerta, ¿verdad? ¿Qué sería esto? El mensaje obviamente dice good job, pero si ustedes se fijan acá dice registro insertado correctamente. Esto es lo que devuelve el endpoint. Ahora le doy OK y eso ya estaría. Solo sería aquí, digamos, que el good job no diga esto, sino que diga, por ejemplo, o sea, a lo mejor normalmente es algo como success, ¿verdad? De que funcionó. Y la respuesta. De hecho, aquí ya tenemos el icono success, que es el que mirábamos. Le damos control S y ya con eso tendríamos la creación de los usuarios.